Mi esposa me quitó todo y se fue con su amigo gay. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos. Siempre creí que tenía una vida perfecta. Me levantaba cada mañana con la certeza de que había hecho las cosas bien, de que mi trabajo, mi hogar y mi familia eran el reflejo de mis esfuerzos. Estaba casado con Carla, una mujer inteligente, hermosa y amorosa, o al menos eso pensaba yo. Juntos habíamos formado una familia, habíamos comprado nuestra casa y todo parecía ir por el camino correcto. Teníamos una vida tranquila, con sus altibajos, claro, pero lo suficiente como para sentirme afortunado. Una de las personas que solían estar cerca de nosotros era Javier, un amigo de la universidad de Carla. Javier siempre fue algo peculiar. De hecho, nunca me molesté en saber demasiado sobre él. Se suponía que era gay, y aunque a veces me hacía sentir incómodo con ciertos comentarios o miradas, nunca lo consideré una amenaza para mi relación. Siempre pensaba que se trataba de uno de esos amigos gay que suelen ser algo excéntricos, pero nunca me dio razones para dudar de la amistad que tenía con Carla. Y, además, ¿por qué iba a hacerlo? Si Carla me decía que todo estaba bien, yo le creía. Con el tiempo, Javier empezó a frecuentar nuestra casa con más asiduidad. Siempre lo veía como un invitado que venía a compartir una copa de vino o a jugar a las cartas. Las risas que salían de la sala parecían inofensivas. No me preocupaba. Después de todo, ¿qué tenía que temer? Carla siempre me aseguraba que él era solo un amigo, alguien con quien compartía recuerdos de la universidad. Pero algo empezó a cambiar, sin que me diera cuenta. Durante las últimas semanas, mi trabajo me había absorbido completamente. Estaba pasando más tiempo fuera de casa, buscando nuevas oportunidades, intentando lograr la estabilidad que Carla siempre había deseado. Pensaba que al estar tan ocupado, le estaba dando lo que necesitaba, un futuro seguro, sin preocupaciones. Pero parece que el precio fue mucho mayor de lo que podía imaginar. Una noche, volví temprano a casa después de una reunión de negocios. Al llegar, noté algo extraño. La casa estaba en silencio, más de lo normal. Me dirigí al salón y allí estaba Carla, sentada en el sofá, mirando su teléfono. Pero lo que me pareció aún más extraño fue que, sobre la mesa, había una carta. Una carta con mi nombre. ¿Qué es esto?, le pregunté, alzando una ceja. Carla levantó la mirada, pero sus ojos evitaban los míos. Es algo que he estado pensando desde hace un tiempo, dijo, su voz tensa. Creo que deberíamos hablar. Me senté junto a ella, sin saber qué esperar. Todo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Carla nunca había sido evasiva conmigo, siempre había sido directa. Pero esa noche, algo había cambiado. Y lo que vino a continuación fue como un golpe directo a mi pecho. Mi amor, me estoy yendo, dijo sin rodeos. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Respondí, sintiéndome como si el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido. Me voy con Javier, continuó, como si todo fuera tan simple. Lo hemos hablado mucho, y creo que es lo mejor para los dos. Ya no te amo como antes. Siento que he crecido de manera diferente y que nuestras vidas han tomado rumbos distintos. No podía procesar lo que estaba oyendo. Javier, el mismo Javier que había estado en nuestra casa tantas veces. ¿El amigo gay de toda la vida? ¿Cómo era posible? Me sentí traicionado, humillado y, al mismo tiempo, confundido. Durante años, había sido un esposo dedicado, pero en ese momento, todas mis certezas se desmoronaron como un castillo de naipes. Carla me miró con una mezcla de tristeza y alivio en los ojos, como si estuviera liberándose de una carga que yo no había visto nunca. Quiero que lo entiendas. Esto no tiene nada que ver contigo. No te lo tomes personalmente. Es simplemente lo que siento. Lo que hemos tenido ya no funciona. La sacudida de las palabras me dejó en shock. Pero lo peor estaba por venir. Mientras me preparaba para escuchar algo más, Carla siguió. Javier y yo siempre hemos tenido algo, pero no era el momento adecuado. A veces las cosas pasan cuando menos lo esperas.
mis pensamientos comenzaron a dar vueltas. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había permitido que mi mejor amigo, el hombre que pensaba que no representaba ningún peligro para mí, se hubiera infiltrado en mi vida de esa manera? Lo peor de todo es que me di cuenta de que no solo me estaba llevando a mi esposa, sino también todo lo que habíamos construido juntos. La casa, el dinero, los recuerdos. Todo lo que alguna vez pensé que teníamos, se desvanecía. ¿Y qué pasa con todo lo que hemos vivido juntos? Con nuestra familia, le pregunté, tratando de mantener la calma. Carla se levantó del sofá y me miró por última vez. Lo siento, de verdad. Pero creo que esto es lo mejor. Es lo que siempre hemos necesitado. Con esas palabras, se fue. Se llevó a los niños y mi vida quedó hecha pedazos. Pero mientras veía cómo se alejaba, algo comenzó a arder en mi interior. Sabía que había algo más en esta historia. Algo que Carla no me estaba contando. Algo que no encajaba. El sentimiento de traición era insoportable, pero lo que más me dolía era la manera en que había sido engañado. No solo mi esposa me había dejado, sino que me había sido infiel con alguien a quien consideraba un amigo. Y lo peor de todo, el hecho de que todo había sido planeado. No fue un accidente, ni una decisión impulsiva, esto había estado en marcha desde hacía mucho tiempo. Carla y Javier habían esperado el momento adecuado para robarme todo. Ahora, me encontraba solo en una casa vacía, con las piezas de mi vida esparcidas por todas partes. Y aunque el dolor y la rabia me consumían, sabía que debía averiguar más. Algo no estaba bien en todo esto. ¿Cómo fue que llegaron a este punto? ¿Por qué no me di cuenta antes? El siguiente paso era claro, descubrir toda la verdad. Y aunque el desenlace aún estaba por verse, una cosa estaba segura, no iba a dejar que esto quedara sin consecuencias. Lo que Carla y Javier habían hecho no se quedaría así. La casa, vacía de risas, de vida, de todo lo que alguna vez significó hogar, parecía cerrarse sobre mí. Las paredes que antes reflejaban amor y momentos felices ahora se sentían como una cárcel que me atrapaba en mi propio dolor. Pero lo que más me desmoronaba no era el vacío material ni la soledad que me invadía. Era la sensación de traición, la sensación de haber sido manipulado, de haber sido el tonto en este juego de poder, mientras todos se reían a mis espaldas. A lo largo de los días que siguieron, me encontraba perdido en pensamientos oscuros. El sabor amargo de la traición no se iba, me atormentaba en cada rincón de mi mente. Pero lo peor de todo era que la verdad me picaba constantemente, como una espina enterrada en mi piel. ¿Por qué Javier? ¿Por qué ella no me lo dijo antes? Si realmente había algo entre ellos, ¿por qué engañarme de esa forma? Todo lo que pensaba que conocía de mi vida, de mi relación, se había desplomado en un solo acto de mentiras. La rabia comenzó a consumir mi mente. Había momentos en los que no podía pensar en otra cosa más que en hacerles pagar. No solo por el dolor que me causaban, sino por el hecho de que, a pesar de todo, aún seguía siendo el hombre que había confiado en ellos. Esa confianza que me había llevado a abrirles la puerta de mi vida y ahora me dejaba expuesto, vulnerable y roto. Me encontré buscando respuestas como un hombre que ya no tenía nada que perder. Estaba decidido a descubrir cómo habían planeado esto. No iba a permitir que se salieran con la suya. No se trataba solo de recuperar lo que me habían robado, sino de exponerlos, de hacer que el mundo viera lo que realmente eran, unos cobardes que se escudaban en el amor falso, en la amistad fingida. Para destruir todo lo que yo había construido. Empecé a seguir a Javier. Sabía que él no sospecharía de mí. Después de todo, ¿cómo podría imaginar que su amigo, el marido de la mujer con la que había compartido tanto tiempo, estaría observándolo desde las sombras? Pasé días en los que cada segundo parecía eterno, mientras recopilaba información, analizando cada uno de sus movimientos, cada conversación. Me di cuenta de que algo no estaba bien. Había más de lo que veía a simple vista. Una noche, mientras seguía a Javier desde una distancia segura, lo vi entrando en un lugar que no esperaba. Un pequeño apartamento en el centro de la ciudad que hasta ese momento desconocía. Algo se revolvió en mi interior. No podía ser una coincidencia.
Sin pensarlo, me acerqué y miré por la ventana. Y lo que vi me heló la sangre. Allí estaban, Carla y Javier, no en una escena de traición como imaginaba, sino en algo mucho más oscuro. Había más de lo que me habían dicho, más de lo que mi mente podía procesar. Ellos no solo me habían quitado mi vida, mi familia, sino que estaban involucrados en algo mucho más grande, algo que implicaba dinero, mentiras, y un plan mucho más complejo del que jamás imaginé. Mi esposa no solo me había dejado por un hombre con el que tuvo una aventura, como había creído. No. Estaba claro que todo había sido una estrategia calculada. Carla y Javier estaban trabajando juntos para arruinarme, para robarme de una manera que ni siquiera podía comprender por completo en ese momento. No se trataba solo de infidelidades, sino de una trama de engaños, de traiciones que iban más allá de mi capacidad de entender. Esa noche, mientras veía esa escena, algo dentro de mí se rompió de manera irreversible. No solo me estaban quitando a mi esposa y a mi familia. Me estaban quitando mi dignidad, mi identidad, todo lo que había sido. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé de ser el hombre herido. Me convertí en algo más oscuro, algo que no podía controlar. A partir de ahí, la venganza se convirtió en un objetivo claro, pero más que eso, en una necesidad. Tenía que destruirlos, exponerlos por lo que realmente eran, aunque me costara mi alma. No iba a dejar que se salieran con la suya. Ellos pensaron que todo lo que había perdido era solo lo material, pero no sabían que el verdadero dolor no estaba en las cosas, sino en la mentira, en el desprecio, en la manipulación. El siguiente paso fue claro. Necesitaba confrontarlos. Sabía que tenía que llevar todo esto a un punto crítico, donde ya no pudieran escapar. No podía dejar que siguieran en sus juegos, robando y destruyendo vidas. No podía permitir que se salieran con la suya. Y aunque en mi mente aún no entendía completamente cómo iba a hacerles pagar, sabía que la oportunidad ya estaba frente a mí. La noche de la confrontación se acercaba, y el plan empezaba a tomar forma en mi mente, pero no sabía qué consecuencias tendría para mí. Solo sabía que, pase lo que pase, no iba a quedarme de brazos cruzados. La noche en que todo se desató llegaba con la tensión de un hilo a punto de romperse. Los días previos, había planificado cada movimiento con precisión. Ya no era el hombre que había sido, la rabia y la necesidad de venganza habían transformado cada uno de mis pensamientos. Me había adentrado en un abismo del que no había retorno, y algo dentro de mí ya no quería regresar. Estaba decidido, y no importaba el costo. Esa noche, el escenario estaba montado. Javier y Carla no sabían lo que se les venía. Tenía la ventaja de conocer sus rutinas, de saber dónde estarían, qué harían y cómo reaccionarían ante lo inesperado. Cuando los vi llegar al lugar que había estado vigilando durante semanas, mi corazón latía con furia, pero mi mente estaba fría, calculadora. La confrontación estaba cerca. La verdad que tanto había buscado se revelaría, pero ya no se trataba solo de mostrarles que los había descubierto. No, mi objetivo era mucho más profundo, mucho más destructivo. Me acerqué al pequeño apartamento de Javier, ocultándome en las sombras de la calle. La luz débil de una farola iluminaba la entrada, creando una atmósfera que parecía sacada de una pesadilla. Podía oír sus risas a través de las paredes finas del edificio. Todo seguía su curso, como si nada fuera a cambiar. Y eso me enfurecía aún más. Estaba solo, pero no importaba. Ya no me sentía vulnerable, ya no sentía miedo. El hombre que había sido en algún momento estaba muerto. Mi único objetivo ahora era ver cómo caían, como las fichas de dominó, una tras otra, hasta que no quedara nada de ellos. Puse mi mano en la puerta, y ésta se abrió con un ligero empuje. Dentro, las luces estaban apagadas, pero el sonido de la conversación de Carla y Javier me llegó claro. Me sentí como un espectador de una obra que ya no podía detener. Podía oír las palabras, pero las emociones ya no me dominaban. Lo que importaba era lo siguiente. El sonido de mi entrada no fue lo suficientemente fuerte como para alertarlos de inmediato, pero fue suficiente para que mi presencia se hiciera notar. La puerta se cerró tras de mí con un estruendo que sacó a Carla y Javier de su burbuja.
Sus rostros se tornaron pálidos al instante. No podían creer lo que veían. Yo, parado allí, mirándolos como si ya no fueran nada más que sombras en mi vida. ¿Qué estás haciendo aquí?, balbuceó Carla, con una mezcla de miedo y sorpresa en su voz. Pero ya no era la mujer que una vez conocí, no era la persona que amaba. Ahora solo era una figura que me había traicionado, y el odio que sentía por ella me cegaba. Javier, al igual que ella, se quedó en silencio, incapaz de articular palabra. Era como si de repente todo el peso de lo que había hecho, de lo que habíamos hecho, lo hubiera alcanzado de golpe. Pensaron que no lo sabría, dije con calma, mi voz fría como el acero. Pensaron que me mantendría en la oscuridad, que seguiría siendo el idiota que confiaba en ustedes. Pero me equivoqué, y los he estado observando todo este tiempo. Cada paso, cada mentira. Creyeron que me robarían todo sin consecuencias, pero eso termina ahora. No hubo respuesta. Las miradas de Carla y Javier eran un reflejo del miedo que sentían, pero no me importaba. Ahora todo era un juego de poder. Y el poder, por fin, estaba de mi lado. Sabes, continué, lo que me molesta de todo esto no es solo la traición, sino lo bien que lo planearon. Todo fue parte de un plan. Me dejaron caer, me destruyeron, pero no se dieron cuenta de que me iba a levantar. Y lo que ahora me pertenece, no es solo lo que me robaron, sino que les quitaré su libertad, su orgullo, todo lo que creen que tienen. El aire estaba cargado de tensión. A lo lejos, podía escuchar el sonido de la ciudad, como si nada fuera a detenerse. Pero dentro de esas 4 paredes, el tiempo parecía haberse detenido. La decisión de cómo acabaría todo estaba a punto de tomarse, pero algo en el fondo me decía que aún quedaba más. Aún quedaba más por descubrir. De repente, la puerta de la entrada se abrió con un golpe seco, interrumpiendo mi discurso. Mi cuerpo se tensó instantáneamente. La figura que apareció en el umbral era inesperada, y su presencia cambió el curso de todo lo que había planeado. Mi mente se nubló al reconocer al intruso. Era el abogado de Carla, el hombre que había estado en nuestra vida mucho más de lo que imaginaba. El hombre con el que Carla, aparentemente, había estado trabajando en todo este tiempo. No solo se trataba de una traición emocional, sino de una red de mentiras mucho más grande que lo que había supuesto. Ese hombre no solo había sido parte de la destrucción de mi matrimonio, sino que, de alguna forma, también había estado involucrado en la manipulación de los bienes, en el saqueo de lo que una vez llamé mi vida. La revelación fue como una puñalada. Estaba rodeado, atrapado en una red de engaños que había sido tejida con más cuidado del que había imaginado. Y en ese momento, me di cuenta de que la venganza que había planeado no solo debía ser contra Carla y Javier, sino también contra el sistema que había permitido que todo esto sucediera. Mi respiración se hizo más pesada, y el dolor en mi pecho creció, pero también lo hizo la determinación. Ahora el juego había cambiado, y todo lo que había planeado para esa noche iba a ser mucho más grande de lo que nunca imaginé. Lo que sucedió después ya no dependía de mí. Las piezas estaban en el aire, y el desenlace aún estaba por escribirse. El aire en la habitación estaba cargado, denso, como si una tormenta se estuviera desatando dentro de mí. Mi mente ya no procesaba la situación de manera racional, las piezas de la mentira que Carla, Javier y su abogado habían tejido a mi alrededor se alineaban de una forma devastadora. La verdad estaba más cerca de lo que jamás imaginé. En ese momento, el dolor, la furia, la traición, todo se convirtió en algo tan visceral que mi cuerpo mismo parecía estar al borde del colapso. La figura del abogado, que acababa de entrar, no me importaba ya. Había mucho más en juego ahora. Había mucho más por perder. Mientras lo observaba, me di cuenta de que todo lo que había creído, todo lo que había sido, ya no existía. Esta no era la vida que había construido, esta era una construcción ajena, una trampa en la que había caído sin darme cuenta. Sabes, pensé que podría olvidarlo todo. Pensé que podría dejarlo ir y empezar de nuevo. Pero no puedo, dije, mi voz rota por el odio contenido. No puedo dejar que todo esto quede impune. Carla intentó hablar, pero la rabia me nubló por completo.
Ya no veía a la mujer que había amado, ya no veía nada más que a la persona que había destrozado mi vida. ¿De verdad creías que podías simplemente irte?, le pregunté, mi tono más bajo, pero cargado de veneno. ¿Y qué pasa con todo lo que destruiste, mi vida, mis hijos, mis recuerdos? ¿Te has olvidado de todo lo que teníamos? ¿O simplemente nunca te importó? Carla no dijo nada, sus ojos llenos de culpa, pero era demasiado tarde. No merecía ninguna explicación. Javier, el que había sido un amigo de toda la vida, no era más que un traidor que se ocultaba detrás de sonrisas falsas. Y el abogado, ese hombre que también estaba en su red de complicidad, observaba todo sin decir una palabra, sabiendo lo que estaba a punto de suceder. Fue en ese momento cuando sentí un peso caer sobre mí. Como si todo lo que había estado guardando, toda la rabia y el dolor acumulados por semanas, explotaran dentro de mi pecho. Ya no importaba el daño que pudiera hacerme a mí mismo. Solo quería que ellos sintieran lo mismo. Quería que supieran lo que era perderlo todo, lo que era ser reducido a nada. Y lo hice. No fue algo calculado ni preciso, sino instintivo, como si toda mi existencia hubiera sido una serie de pequeñas derrotas que, finalmente, se manifestaron de la manera más brutal. En un arranque de furia, me lancé contra Javier. Me sentí como un animal, no un hombre. Golpeé y golpeé, sin razón, sin control. La habitación era un caos de gritos, forcejeos y gritos sordos. Carla trató de detenerme, pero no podía. Y en medio de la pelea, algo se rompió dentro de mí. Un dolor tan profundo que ni siquiera el gritar de Javier me hacía retroceder. No podía pensar con claridad, solo sentía. Y el impacto que había recibido, el golpe de realidad, era más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera hacer. No había vuelta atrás. Cuando todo terminó, la habitación quedó en silencio. No podía entender bien lo que había hecho. El abogado estaba en el suelo, no podía moverme, y Javier sangraba por la nariz. Carla me miraba con los ojos llenos de terror y tristeza, pero yo ya no era el hombre que alguna vez había sido. De repente, todo se volvió borroso, y una sensación de vacío total me invadió. No había ganadores en esta historia. Nadie salía limpio de la destrucción que había causado. Y mientras los miraba a los tres, me di cuenta de que ya nada podía repararlo. Mi vida se había desplomado, y la verdad que había estado buscando no era más que una justificación para lo que había hecho. La policía llegó poco después. Alguien había llamado desde fuera. Los gritos se habían oído desde la calle. Cuando entraron en la habitación, no hubo preguntas, no hubo intentos de explicación. El daño ya estaba hecho, y ahora, todo se volvía irreversible. Miré a Carla una última vez antes de ser arrastrado fuera de la casa, una vez más a la oscuridad, esta vez con la certeza de que no había regreso posible. Todo lo que había construido se desmoronó por completo, y aunque mi alma clamaba por justicia, sabía que lo que había hecho solo me había arrastrado más abajo. Y lo peor de todo fue la revelación que me dejó en silencio mientras me llevaban. Lo peor no era lo que había perdido, sino lo que me había convertido. Lo que Carla y Javier hicieron no solo me destruyó, sino que también hizo que me transformara en algo que jamás pensé que sería. Un hombre roto. Un hombre sin futuro. Un hombre que ya no era más que el eco de una vida destruida. Y cuando las puertas de la cárcel se cerraron tras de mí, supe que esta historia nunca tendría un final feliz. La venganza que había creído que me devolvería algo de dignidad solo me había dejado con más ruinas. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos.